Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Morán y en este nuevo video explicaremos el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así que comencemos. El hombre es un ente social el cual convive con familia, amigos, trabaja, se reinventa constantemente, pero también este busca una parte inmaterial a la cual la llamamos espiritualidad. Dicha espiritualidad es muy importante y fundamental para cada persona, por lo que el Estado ha creado una serie de legislaciones las cuales protegen el derecho de la libertad de creencia, es decir, la libertad de religión. Nos estamos refiriendo al artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo artículo que al pie de la letra dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Aquí en este primer párrafo se nos mencionan tres derechos fundamentales: la libertad de convicciones éticas, la libertad de conciencia y la libertad de religión. Por convicciones éticas podemos entender que cada persona tiene la libertad de pensar si se está bien o si se está mal en el actuar de uno mismo o en el actuar de otra persona. Esto de acuerdo a su código moral, es decir, a sus principios éticos. Los ejemplos son los siguientes. Una persona puede tener la convicción, es decir, la idea de que vestir con escotes está mal visto, ya que esto va en contra de su código moral. Otro ejemplo podría ser: una persona puede tener la convicción de que ofrecer o aceptar sobornos está mal éticamente, pero contrariamente puede haber personas que esto no lo vean mal, que incluso hasta lo han practicado o lo han hecho. Por libertad de conciencia podemos entender que toda persona tiene el derecho a tener y a manifestar sus creencias. Esto en materia cultural y también en materia de tradiciones, que no necesariamente esté relacionado con cuestiones religiosas, o creer en situaciones que no tengan lógica, o también creer en todo aquello que no esté comprobado por la ciencia. Por ejemplo, una persona puede creer firmemente en el Día de Muertos y en todo lo que consiste dicha tradición. Por ejemplo, creer que efectivamente los difuntos nos visitan el 2 de noviembre. Otro ejemplo puede ser que una persona puede creer que cenar ciertos alimentos en la noche o bien mezclar ciertos alimentos pueden ocasionar la muerte o alguna enfermedad. O bien también creer en los mitos y leyendas, los cuales sabemos que muchos de ellos no tienen lógica, no tienen sentido y no han sido comprobados por la ciencia. Pero aún así las personas creen en ellos. Por libertad de religión podemos entender que toda persona tiene la libertad de pertenecer, practicar o profesar cualquier dogma acerca de la divinidad, sentimientos de veneración y temor hacia ella, así como practicar rituales. Por ejemplo, la oración, el persignarse, las alabanzas. Y también toda persona tiene la libertad de cambiar de religión o bien no pertenecer a ninguna religión si así lo desean. Esta libertad incluye el derecho de practicar de manera individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o alguna falta que esté penada por la ley. También se nos dice que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política, lo que quiere decir que ninguna persona en temporada electoral o en cualquier temporada del año se podrá valer de creencias religiosas para convencer a otros de votar por algún partido político o por algún candidato que se esté postulando para un cargo público. Todo esto que acabamos de mencionar está dentro de lo que es el artículo 24 constitucional, primer párrafo. A continuación explicaremos el segundo párrafo del artículo 24, el cual al pie de la letra dice lo siguiente:
El Congreso de la Unión no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Lo que quiere decir que la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, es decir, el Poder Legislativo, no podrá imponer una religión oficial y tampoco podrá impedir que las personas practiquen religión alguna, ya que esto atenta contra el derecho de la libertad de religión que tenemos todas las personas que estamos dentro de territorio mexicano. Recordemos que el artículo 40 constitucional nos menciona las características del Estado mexicano, entre las cuales se nos dice que la República Mexicana es una república laica, lo que quiere decir que el Estado debe de ser ajeno a toda religión, ya que de esta manera se asegura que tal derecho sea respetado y cumplido al pie de la letra, ya que si el Estado y la religión se mezclan, la libertad de culto se puede ver nuevamente violentado, como históricamente ha pasado en nuestro país. Y por último, en su tercer párrafo, el artículo 24 constitucional nos dice que los actos religiosos de culto público se llevarán a cabo ordinariamente en los templos, es decir, en las capillas, en las iglesias, en las parroquias, y los que se celebren extraordinariamente fuera de los templos, de las iglesias, de las parroquias, se deberán de sujetar a la ley reglamentaria, lo que quiere decir que todo acto religioso que se lleve a cabo fuera de una iglesia deberá de cumplir con las regulaciones que marque la ley. Por ejemplo, avisar por escrito a la autoridad correspondiente por lo menos 15 días antes de su celebración. Otro ejemplo es que la autoridad religiosa debe de contar con todas las medidas de seguridad necesarias para prevenir riesgos de integridad física de los asistentes. En conclusión, el artículo 24 constitucional nos otorga una de las garantías de libertad más importantes para las personas. Estamos hablando de la libertad religiosa, libertad de conciencia y libertad de convicciones éticas, por lo que toda persona tiene el derecho y la libertad de decidir qué religión quiere practicar, ya sea de manera individual o de manera colectiva, así como realizar todas aquellas prácticas religiosas o prácticas de culto, es decir, todas aquellas devociones, siempre y cuando éstas no vayan en contra de la ley. Si este video te gustó, te invito a que le des un me gusta, a que lo compartas y a que te suscribas. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.